Experiencia. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Muy bueno. ¿Os gustó? Sí. Mucho. Nos encantó, no nos gustó. Prefiero estar aquí con vosotros que en lo cole. Yo también. A ver, di. ¿Nunca? ¿Tener miedo? Que nunca tenemos miedo a la gente como nosotros. muy bien, acercaros a gente como ellos. Son personas normales. ¿Quién? Él tiene un trabajo. Cuéntale de tu trabajo, Juli. ¿Cuál es? Te os voy a contar él. ¿Le entendisteis? ¿Qué entendiste? Trabajo. En la Cruz Roja. No, en la Cruz Roja por la tarde. Lleva muchos años. Trabaja de informático. ¿Cuántos llevas, Juli? 27 años trabajando. ¿Dónde estudió? Cuéntanos. En un instituto. Normalizado. Es único. Sí. El único era él. Era él. El único que tenía algún tipo de discapacidad. Además, es un instituto que ahora tiene ascensor, pero por aquel entonces... No tenía subir por escaleras. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que estudiaste, Juli? Administrativo. ¿Y eso gracias, sabéis a quién? A su madre. Vale. Porque querer es poder. O sea que el que piense que es un rollo, o tienes encima otros problemas que no tienes. ¿No? ¿Tú? Él no se conformaba. Él no se conformaba para probar, iba por nota. Él un frigo no le valía. ¿Qué? Sacó media notable. Sí. Luego hay chicos aquí que fueron, por ejemplo, de un accidente de tráfico, que tenían una vida totalmente normal, como vuestra, o no mejor todavía, que estaban en el instituto, no estaban en su caso, pero es el de Mari. Y de repente, pues la vida, pues... Sí, hombre. ¡Carlos! ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? 20 muchos. 20 muchos, sí. 20 ¿Cuántos? ¿27, Lore? 27. 27 tacos. Parece que tiene menos. La niña tiene 22. Tiene mi edad. 22. Siempre este año todavía en cole, porque aquí está abajo el cole, hasta los 21, así. Y luego pasa al centro de día, ¿verdad? Yo quería ver a partir de los 21. Yo cuando llego a estar. Yo llevaba enfermos, yo llevo 16 y yo ya lleva una vida. ¿Cuántos llevas? 18 años. Este año